a esta nueva... yo también voy a poner a grabar por las dudas. Gracias por hacerme acordar. Bien, ahora que estamos grabando para que luego se suba a YouTube de AIDEF, les damos la bienvenida oficialmente a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias magistrales en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la AIDEF, un ciclo que ya se viene desarrollando hace muchos años. Y en este caso tenemos el honor de contar con dos defensores públicos interamericanos que nos van a compartir algunas experiencias recientes de la Defensoría Pública Interamericana en el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dos casos en particular que ahora voy a mencionar, tenemos nuevamente el honor de compartir este espacio hoy con la doctora Silvia Martínez, que es abogada y especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Es defensora pública oficial ante el Fuero Criminal de la República Argentina desde el año 93 a la fecha, y también es defensora pública interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2013. La doctora Martínez se desempeña como profesora adjunta de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el 95 hasta la fecha, y es miembro de la comisión directiva de la International Association of Correctional and Forensic Psychology. Y bueno, aparte es una integrante muy querida del Ministerio Público de la Defensa y una gran defensora. Y también tenemos el honor de contar con el doctor Fernando Allende Sánchez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Penales, Razonamiento Probatorio, Derecho Procesal Penal y en Democracia Constitucional, y es también doctor en Derechos Humanos. También es profesor en diversas universidades e instituciones públicas y privadas de México en materias relativas al proceso penal y a los derechos humanos. El doctor Allende es defensor público desde el año 2005 y desde el año 2011 conforma el Instituto Federal de la Defensoría Pública de México, y actualmente se desempeña en el cargo de Defensor Público Federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, y desde el año 2021 como Defensor Público Interamericano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ahora vamos a compartir, por supuesto, el enlace de asistencia. Les pedimos que completen el formulario para poder generar los certificados. Esta actividad está siendo grabada y quedará grabada y subida al canal de YouTube. Les pedimos también que por favor controlen que sus micrófonos estén apagados, simplemente para no interrumpir la disertación de los docentes. Y también les pedimos que si tienen consultas, preguntas o quieren hacer algún tipo de participación, lo hagan a través del chat, más allá de que, por supuesto, podemos habilitar el uso de micrófonos para alguna participación en particular. Sobre los casos que se van a tratar hoy, simplemente les adelanto, van a hablar los doctores Allende y Martínez. Se va a tratar del caso de Revilla Soto contra Venezuela, actualmente en trámite ante la Corte Interamericana, que no tiene sentencia aún, y el caso que sí ya tiene sentencia de fondo, que está en etapa de supervisión de cumplimiento, Valencia, Campos y otros contra Bolivia. Bueno, desde la IDEF, por supuesto, agradecemos la participación de todos y de todas, y esperamos que sea una excelente jornada, como siempre. Le doy la palabra al doctor Allende Sánchez. Bueno, muchísimas gracias por la amable presentación. Y pues bueno, antes que nada, muy agradecido por el espacio para poder charlar sobre este caso, y agradeciendo a los directivos y autoridades de la IDEF, por supuesto, por hacer realidad esto y por su gran labor. Por supuesto también a todas y todos los defensores públicos que conforman cada una de las defensorías de la IDEF, a mis compañeras y compañeros de la IDEF, por supuesto también. Y también un saludo a la doctora Silvia Martínez, ¿no? Que pues bueno, es una gran defensora, y por su siempre amable disponibilidad para nosotros los compañeros, y que a veces abusamos de su experiencia y su gran conocimiento en estas áreas, ¿no? Y pues bueno, la idea de poder compartir algunas experiencias sobre este tema del caso Milton Gerardo Revilla Soto, parte de la idea de que, como ya lo dijeron, no es un caso que tenga todavía sentencia. Sin embargo, hoy día el estado procesal es que estamos en la fase escrita, esperando las listas definitivas de las personas declarantes con miras a la audiencia pública.
Este caso, en realidad, inicia en el año 2011, ¿no? Con una denuncia por parte de la presunta víctima, Milton Gerardo Revilla Soto. Eh, Básicamente, en mayo de 2020 se emite el informe de admisibilidad por la CIDH y a su vez el informe de fondo se emite el 10 de diciembre de 2021. El número del informe de admisibilidad es el 1619, mientras que el informe de fondo es el 388. 2021 están disponibles ambos en la web de la CIDH, por si quieren, en su caso, abundar un poquito sobre este interesante caso. El caso se somete básicamente mediante el buen oficio del 9 de mayo de 2022 y a raíz de este escrito de sometimiento del caso es que la víctima decide optar por la defensa interamericana y es a donde se nos nombra, en este caso con mi compañera Elizabeth de República Dominicana y su servidor. Ambos hacemos equipo para poder enfrentar este caso. Y algunas particularidades que representa este caso tiene que ver con la designación a partir del 9 de mayo y posteriormente la comunicación del ESAP, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que son básicamente 2 meses. 2 meses en los cuales se trabajaron pues arduamente para poder elaborar en equipo con mi compañera y también en total comunicación con nuestra persona que representamos ante la Corte Interamericana para poder elaborar y sacar el ESAP. Fueron 2 meses de trabajo, desvelos, comunicación constantes, videollamadas, videoconferencias. Y pues bueno, una particularidad fue el inmediato contacto para poder tener acceso con nuestro representado. Una vez que recibimos la nota de designación, le mandamos ambos un correo electrónico. Sin embargo, creo que resultaron más rápidas las vías de las redes sociales. Mi compañera Elizabeth, por vía de Twitter, entonces Twitter, contacta a la víctima y de esta forma, el mismo día, es que se pudo tener contacto con nuestro representado por esta vía. Algo interesante que, pues bueno, fue más efectiva esta comunicación por una red social. Y bueno, eh, el caso ronda básicamente sobre hechos relativos a Milton Gerardo Revilla Soto, un militar en retiro que con motivo de ciertos hechos que había desempeñado, en su caso como militar activo, eh, desplegando actividades en el grupo que él comandaba para poder combatir a las FARC en su tiempo. Esto comienza con un declive en su carrera a razón de lo que él denuncia hechos, ¿no? De estas agrupaciones con algunas redes internas del Estado, ¿no? A decir de él, esto es lo que inicia una persecución en su contra y lo que lo obliga eventualmente a pedir su baja voluntaria. Sin embargo, estas cuestiones de persecución no quedaron ahí, siguieron en su contra y pues bueno, llegaron al momento en el que él tuvo la necesidad de poder salir del país. En algún punto él tenía que viajar por una cuestión académica al Perú y fue ahí donde se le detiene, se le procesa y se le mete a una celda. Básicamente, el contexto inicia ahí y en este momento es cuando se le detiene sin una orden, sin una comunicación oficial y se le procesa. Desde ahí empiezan las violaciones, básicamente, pero el punto importante aquí es de que se mantienen a lo largo del proceso y a lo largo del proceso se llega a una sentencia. Básicamente, en el 2011, él hace la denuncia ante la CIDH, todavía no habían agotado el proceso. Y esto fue un punto importante porque en ese momento, o más adelante, el Estado haría valer una excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos. Básicamente, entonces, estos hechos que motivaron su encierro sin una orden judicial, un procesamiento sin una representación jurídica, es decir, en donde no tuvo oportunidad de desarrollar una defensa ni material ni técnica y los elementos probatorios que él ofrecía básicamente no se podían desahogar, los recursos que él interponía no se les daba el cauce correspondiente, la sentencia que él obtiene en ese proceso, pues bueno, es dictada en un proceso por un tribunal
de la milicia, y bajo esta idea, pues ya había antecedentes, Susón Ramírez, en donde los militares en retiro tenían que ser juzgados en su caso por una autoridad ordinaria, no por el fuero castrense, y en este sentido, pues bueno, esto fue lo que motivó la violación a diversos de sus garantías judiciales a lo largo del proceso ordinario y por supuesto en la ejecución penal. En la ejecución penal, tanto al ejecutarse la prisión preventiva como también la pena prisión. Es ahí entonces donde estas irregularidades, desde el momento en que es juzgado por la milicia, pues comienzan a desarrollarse actos en donde sus derechos son minimizados y muchas veces sin motivación ni justificación, pues son afectados, ¿no? Incluso desde el momento en que él es detenido, fue maltratado, fue torturado, fue incomunicado, fue llevado a una cárcel en donde se alega que en esta cárcel se llevaban a los adversarios políticos del gobierno. Bajo esta idea, entonces, también durante su encierro se le somete a ciertas actividades que le generaron ciertas afectaciones en su salud, pero también en comunicaciones, torturas psicológicas y torturas físicas y algunas cuestiones que tienen que ver con agresiones sexuales. Bajo esta idea, entonces, es de que el caso tiene diversos aspectos importantes y el primero de ellos tiene que ver con la competencia. Un argumento que siempre se ha sostenido por parte del Estado venezolano desde la sede de la CIDH tiene que ver con la falta de competencia. Han alegado competencia básicamente por materia, persona y por la ración del tiempo, bajo la idea de que Venezuela denuncia la Convención Americana el 12 de septiembre de 2012. El tiempo que tarda para que esto surta efectos es el 12 de septiembre de 2013. Y esta es una de las defensas que ha establecido el Estado venezolano y por eso fue importante establecer un análisis en el ESAP sobre la cuestión competencial. Por supuesto, se coincide con los argumentos de la CIDH en cuanto a la adquisición de competencia para el sistema interamericano, pero en el ESAP decidimos establecer la competencia en un triple estudio, es decir, en relación a los hechos acontecidos antes de la denuncia por parte de Venezuela, en el año que tarda en que surta efectos esta denuncia y los hechos acontecidos después de la denuncia. Bajo esta idea se hizo un estudio y donde no había tema respecto a la adquisición de responsabilidad por Venezuela, era en los hechos anteriores a la denuncia, en los hechos relativos al año que tarda para que surta efectos. El problema se vino con relación a los hechos posteriores en que esta denuncia surte efectos, porque más adelante se solicitaron medidas provisionales y en su caso el argumento reiterado ha sido que no es competencia ya del sistema interamericano el conocimiento de estos hechos. Algo importante entonces fue establecer aquí un estudio específico del ámbito competencial en estos tres aspectos, aludiendo básicamente a algunos criterios ya de la Corte Interamericana en relación al tema de que los hechos acontecidos posterior a la denuncia eran hechos o actos continuos, es decir, que inician con el procedimiento, la secuela procedimental, que implica el procesamiento, la sentencia y el cumplimiento de la pena. Bajo esta idea, entonces, se estableció que eran actos continuos procesales y que, por lo tanto, los actos relativos al cumplimiento de la pena que fueron posterior a que surtiera efectos la denuncia de Venezuela, también eran competencia de la Corte Interamericana o del sistema interamericano. Y que en su caso también los actos que afectaban la integridad, la libertad y la salud del representado eran en su caso también competencia de la Corte Interamericana a razón de que eran actos nacidos en el tiempo en que el Estado había reconocido la jurisdicción de la Corte y que tenían sus efectos posteriores a que surtiera efectos. Bajo estas dos ideas es que se estableció este estudio particularizado sobre por qué se reforzaba la idea de que efectivamente había competencia para poder juzgar estos hechos en donde se solicitaba la responsabilidad del Estado colombiano, del Estado venezolano, perdón.
Otro punto importante para trabajar el caso fue el diseñar el tema de los hechos. Hubo muchos hechos que en realidad nuestro representado nos argumentaba y nos decía que era necesario alegar hechos, pero sabemos que los hechos ya quedan plasmados desde el informe de fondo y por lo tanto, al no ser hechos supervinientes, lo que se hizo fue acudir a la doctrina del contexto de los hechos que ha fijado la Corte. Mediante este estudio del contexto de los hechos, pudimos hacer un estudio en equipo con relación a presentar en qué contextos acontecen todos los hechos violatorios de derechos humanos de nuestro representado, de nuestra víctima. Y en ese sentido fue que se pudo establecer la incursión de varias de las inquietudes de nuestra víctima para poder establecer este contexto de hecho. Las establecimos en este contexto y creo que quedó la víctima, pues bueno, satisfecha porque estos hechos nuevos, entre comillas, que quería argumentar nuestra víctima, en realidad eran cuestiones contextuales en que habían acontecido cada una de las violaciones en su perjuicio. Por supuesto, también el contexto de los hechos nos sirvió para poder presentar y humanizar a nuestra víctima. Nuestra víctima en el sentido de quién era Milton Gerardo Revilla Soto antes de la violación, quién fue Milton Gerardo Revilla durante la violación de los derechos y quién fue Milton Gerardo Revilla después de la violación de los derechos humanos en su persona. El poder establecer todo el contexto profesional, laboral, académico, bajo el cual su proyecto de vida venía desempeñándose de manera ascendente y cómo cuando comienzan las violaciones es que este proyecto de vida en estos rubros se trastoca totalmente y va en descenso. Porque después, aun y cuando él pudo salir un tiempo en libertad, después de muchos buenos oficios que él mismo incluso generó, el problema fue el que ya no conseguía trabajo, el que ya no conseguía horas en la academia, el que el trabajo o la empresa, mini empresa que él había ideado, se viene para abajo, las oportunidades empezaron a cerrárseles, ya no había trabajo, ya no había a quién vender sus servicios, y en ese sentido la persecución vio o evidencia una afectación latente, y creo que el contexto de los hechos nos sirve o nos sirvió para poder mostrar, humanizar a nuestra víctima de cómo ese proyecto de vida, el antes, durante y después de la violación de los derechos humanos fueron afectados. Creo que ese punto fue algo importante también. Otra experiencia importante que se tuvo al trabajar el ESAP tiene que ver con conseguir peritos. Aquí había temas de tortura, ya habíamos conseguido algunos peritos y de repente nos dicen que no le entran, que no quieren peritar en contra de Venezuela. Y esto entonces pues nos mueve todo porque tuvimos que haber o indagar con otros peritos. Finalmente se pudieron conseguir peritos mexicanos, tanto en tortura como en daño moral, y afortunadamente se pudo cumplir con el ofrecimiento de pruebas. Creo que el poder tener las redes de apoyo de compañeras y compañeros en AIDEF nos ayudó muchísimo para andar indagando sobre qué peritos nos podían ayudar para peritar en este caso. Eso fue una experiencia realmente estresante por los tiempos que hay que cumplir, pero afortunadamente se pudo sacar. Incluso recuerdo que la doctora Silvia Martínez por ahí nos hizo una sugerencia de un perito en tortura y pues bueno, al final salió el tema de las pruebas. Otro aspecto importante que se pudo tener después ya de presentar el ESAP en agosto del 2022, nuestra víctima, por supuesto, es una víctima bien preparada y constantemente nos está pidiendo cosas, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, creo que es un reto y una exigencia. Bueno, en septiembre de ese mismo año nos pidió medidas de protección para él y para sus hijos. Precisamente a razón de que consideraba que él tenía miedo de que pudieran criminalizar a su hijo. Él, como parte de la milicia, eh, se le llegó información. El problema es de que era información que él no podía dar a conocer y no puede dar a conocer precisamente
por temor a que se afecte a la persona que le pudiera dar la información. Entonces nos hizo una comunicación en donde nos dice que hay riesgo, que hay comunicación respecto a un proyecto para poder criminalizar a él y a su familia. Él en ese tiempo, por el mismo contexto de que él ya no tenía oportunidad de vida, se migra y hoy día está en Florida, pero su hijo queda todavía ahí. El contexto de vida nos permitió mostrar el cómo él formó a su hijo, porque siendo padre, su hijo lo fue sacando adelante y cómo en el trayecto de todo este proceso perdió a su padre, perdió a su madre, ¿no? Todas estas problemáticas y que incluso él no pudo, a pesar de que pidió permisos humanitarios para poder salir y poder estar en el sepelio de sus familiares, pues no fue posible. Y todo este contexto, vuelvo a repetir, sirvió para poder humanizar la situación de nuestro representado y por supuesto que a él ya le preocupaba mucho su hijo. A razón de esto, se establecieron unas solicitudes para poder solicitar las medidas provisionales de protección. Un tema un tanto complejo por el estándar que se pide para poder actualizar estas medidas provisionales y sobre todo porque ya él había salido del país, su hijo estaba en vísperas de preparar la salida para irse a España, pero no había podido hacerlo por cuestiones administrativas de denegación de algunos trámites administrativos. Bajo esta idea entonces, había contexto de poder establecer que se podía afectar a él, a su familia y a su hijo particularmente, no necesariamente a él directamente, pero sí afectarlo a él a través del hijo, a través de la familia. Y bajo esta idea es de que se solicitaron algunas medidas de protección bajo esta comunicación y sobre todo también se hizo uso del contexto de los hechos. Por supuesto sabemos que el contexto de los hechos no es suficiente para poder obtener medidas de protección, sin embargo fue de gran ayuda para poder entender y poder explicar el cómo Venezuela ha utilizado este modo de criminalizar a familiares de personas que deciden acudir al ámbito internacional a hacer denuncias. Se propusieron notas periodísticas en aquella época en donde se había criminalizado a familiares, informes de la alta comisionada y de algunas ONGs sobre esta información. Por supuesto, después del trámite, la contestación que hizo el Estado, y esta es otra particularidad porque el Estado es un poquito burlón, agresivo a veces en su contestación, y esto molesta a nuestra víctima mucho, mucho, ¿no? Entonces ahí hay que ponerle calma, hay que poderle tranquilizarlo porque pues él quiere sacar su estrés, su enojo de años, y pues bueno, esa es otra particularidad. Al final no se pudieron obtener favorablemente las medidas de protección, precisamente bajo la idea de que él ya no estaba en el país, su hijo ya había, en ese inter de que se tramitaron, había estado ya en España, o ya estaba en España, y bueno, la información no se consideró suficiente para cumplir estos requisitos de una extrema gravedad, riesgo eminente y una afectación irreparable a la esfera jurídica de la víctima. No obstante, creo que se recordó la necesidad de poder respetar la integridad de quienes acuden al sistema interamericano, al Estado venezolano, por supuesto, y creo que por lo menos también la experiencia que se tuvo ahí fue que se atendió la inquietud, se hizo lo mayormente posible, se aportó la información que se tenía disponible en el entendido de que, bueno, se hizo valer la imposibilidad de poder obtener información del Estado venezolano, no solamente porque ya había denunciado a la convención, sino porque en 2017 y en 2018 que surtió efectos, él denunció la carta, Venezuela denunció la carta de la OEA, aun y cuando hay un tema por ahí que en el 2017-19 se volvió a reconocer la carta, la jurisdicción de la Corte por el conflicto interno de gobiernos que tiene Venezuela, pero eso ha sido otra particularidad respecto a la competencia que se puede tener respecto a este caso. Hubo otra experiencia también con él, producto de las violaciones de sus derechos. Hemos tenido constante comunicación
por redes, por WhatsApp, por videollamada, por reuniones en Zoom. Sin embargo, él siempre estableció la necesidad, o nos hizo ver, remarcó demasiado la necesidad de poder conocernos, platicarnos hechos, que no se sentía a gusto platicarnos por la vía virtual, y él siempre ha considerado que a razón de cómo opera el país de donde es él y haber pertenecido a la milicia, la forma en cómo opera, nos pidió con miras a preparar la audiencia pública, el sostener mesas de trabajo personales. Afortunadamente, con el apoyo de AIDEF, con el apoyo de nuestras instituciones, pudimos viajar a Orlando, en donde él se encuentra, y pudimos tener mesas de diálogo, mesas de preparación para su declaración, para poder establecer las preguntas que eventualmente pudieran formularse, la forma en cómo pudiera declarar, tener la reunión con él, con los testigos, y algún testigo que en este caso, pues bueno, también está fuera del país y tiene una protección especial. Se establecieron estas mesas de trabajo en estos días que fuimos, y esto sirvió para generar mucho acercamiento para con nuestra víctima. En realidad, él se sintió como que más protegido y más cerca de nosotros para poder contarnos experiencias que él vivió adentro de la cárcel. Creo que fue algo realmente nutritivo con miras a la preparación del caso. Y pues bueno, eh, con relación al fondo, los derechos que se están violentando en este caso, se coincide esencialmente con la violación de derechos por parte de la CIDH. Sin embargo, algo que la víctima nos dijo fue, bueno, entiendo que el solo hecho de haber sido juzgado por un tribunal castrense, esto implica la violación de fondo o de base de todo el debido proceso. Pero nadie vivió lo que yo viví cuando yo ofrecía pruebas y los jueces se reían. Cuando yo interponía un recurso y nadie lo atendía. Cuando yo pedía hablar con mi defensor y nadie iba a verme. Entonces quiere decir que por el solo hecho de haber sido juzgado por un tribunal castrense, se violenta en automático todo el juicio, sin que realmente haya un pronunciamiento específico de cada violación de derecho. Y esto fue lo que nos motivó a poder trabajar la violación de cada uno de los derechos de él, tanto en las garantías judiciales como cuestiones de violación a la libertad de expresión, ¿no? Derechos políticos y sobre todo la violación también del derecho a la defensa, en donde lo que se está argumentando es que la violación al derecho a la defensa fue fundamental desde el momento mismo en que no se le informó los cargos, que no se le permitió el acceso a un defensor, que se le impidió ponerle a disposición directamente de un juez, que se le llevó a otro lugar, que fue torturado, que no fue comunicado de los cargos en tiempo, que no se le dotó de un defensor, que no se le permitió probar, que no se le permitió impugnar. Esto en la fase de investigación, en la fase de procesamiento y en la fase de defensa de la ejecución penal. Bajo esta idea, entonces, se está argumentando la violación de cada uno de los derechos en la fase de investigación, en la fase del proceso y en la fase de ejecución. Lo que buscamos es de que, a pesar de que exista una violación del debido proceso con motivo de haber sido juzgado por un tribunal castrense, y aquí ya hay un precedente importante que es Susón Ramírez, y del cual, pues bueno, tiene mucha similitud. Lo que buscamos aquí es que se establezca la violación y haya un pronunciamiento de responsabilidad internacional hacia Venezuela por la violación de cada uno de estos derechos. Por supuesto, está en juego la violación al derecho a la libertad por la imposición de la libertad preventiva, de la pena prisión, de la inconvencionalidad del tipo penal por el cual él fue juzgado. También hay temas de inconvencionalidad y aquí ya hay un pronunciamiento, son Ramírez, hay argumentos relativos a la libertad de expresión, se ofreció un perito por este tema y en realidad es un SAP en el cual pues él quedó satisfecho porque se está argumentando todas las violaciones a todos los derechos bajo la idea de lo que él vivió, de lo que él fue viviendo en cada etapa del proceso y bajo la narrativa que él iba estableciendo de cómo fue violándose cada uno de estos derechos
en sus diversas fases, en el proceso y en la ejecución penal. En la ejecución penal, al compurgar la pena prisión y la imposición de la prisión preventiva. Eh, el ESAP, tengo entendido, está disponible, ¿no?, en la página web de la Corte, al igual que los informes de fondo, el informe de admisibilidad y también la resolución dictada en las medidas solicitadas a favor de la víctima y de su hijo. En realidad, pues bueno, esto es mucho más amplio. Son algunas pocas experiencias que puedo compartir y que son producto del trabajo en equipo, vuelvo a repetir, junto con mi compañera Elizabeth. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por este espacio y por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Allende, por esta interesante disertación, pese a que el caso no tiene sentencia, con lo cual hay cosas que no se pueden decir, como que es muy, muy difícil exponer sobre un caso que no tiene resolución aún. Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Martínez y luego dejamos un espacio abierto para preguntas, como les dijimos. Por favor, póngalas en el chat y para quienes no hayan llenado el formulario aún, por favor háganlo, así podemos emitir los certificados. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde con tantos colegas queridos y un placer compartir el espacio con Fernando, con mi colega defensor público interamericano. A mí me pidieron que les cuente un poco sobre un caso que sí tiene sentencia, que ya está cerrado, que incluso ya tiene la etapa de ejecución de la sentencia tremendamente avanzada. Digo, muchas de las medidas de reparación ya han sido cumplidas. Es el caso Blas Valencia y otros contra Bolivia, que la sentencia es de octubre del año 2022, aunque fue notificada en enero del 2023. Es un caso muy complejo, con muchísimas violaciones, ahora se las voy a enumerar simplemente, pero como solo contamos con unos 20-25 minutos, voy a procurar centrarme en una de las violaciones que puede ser el aspecto más novedoso del caso y si hubiera tiempo en un segundo. El resto, invitarlas a leer la sentencia, es lo máximo que puedo aspirar en esta tarde, es generarles interés por leer esa sentencia. Así que voy a compartir ahora una presentación que queda a disposición de quien la quiera tener, obviamente. Es más, Lucía, si querés compartirla directamente ahora en el chat mientras la exponemos, no tengo ningún problema, y si no, luego, quien la quiera, se la solicita a la organización. Yo cuando presente pongo en pantalla la presentación, dejo de ver las caras, así que cualquier cosa, Lu, me interrumpís, no tengo ningún inconveniente. A ver. No sé si la están viendo. Todavía no. Esperemos, a ver. Ay, no sé ahora por qué no me aparece. Nunca falla, ¿vieron? En el momento en que hay que presentar, no funciona la presentación. Perfecto, y eso que lo probamos antes. Lo probamos, sí, estaba todo chequeado. Ay, bueno. No sé por qué. Espérenme un segundo que la dejo abierta. Vamos de vuelta, y si no, Lula, compartís vos y listo. Lo que puedo ofrecer es eso, compartirla yo. Sí, no sé por qué no me aparece en la ventana donde debería aparecer. Ya la voy abriendo, así la tenemos disponible. Bien, yo ya tengo el PowerPoint abierto para cuando vos me pidas. Bueno, dale, empecemos. Le damos perfecto. Las primeras filminas vamos a ir muy rápido. Perfecto. Odio esto. Ahí estamos. Bueno, mejor, porque así veo la pantalla y veo las caras, todos juntos. Bueno, el caso tuvo muchos problemas. Fue un caso que tuvo un litigio muy largo en el sistema interamericano.
muchos años estuvo en la comisión, innumerables víctimas, tiene 26 víctimas el caso, no todas representadas por la Defensa Pública Interamericana, pero la enorme mayoría, tuvimos 16 víctimas representados por la Defensa Interamericana, aunque en el trámite en la Comisión Interamericana, que tuve el honor de compartir con la doctora Carla Piccinino y luego en la Corte con el doctor Jacob Alonso Ribarra, en la comisión solo representamos a una persona y cuando el caso logramos que llegue a la Corte, ahí la Corte nos designó por 15 personas más. Así que fue un caso con ciertas particularidades procesales que no voy a adentrarme en eso, solamente mencionarles algunas particularidades que tuvo el caso, sobre todo para mis colegas defensores y defensoras interamericanas que están acá presentes, que puede ser de interés. Muchas de las víctimas por las cuales fuimos representadas estaban ausentes, digamos, en los años de trámite en el proceso en la Comisión Interamericana, habían desaparecido, se habían ido del país, este es un caso contra Bolivia, sabíamos que algunas de ellas estaban en Perú, pero bueno, y muchas inhallables, algunas incluso habían muerto. Lo cierto es que no había datos ni de sus familiares, ni de ellos mismos en los casos en que estaban vivos. Cuando el caso llega a la Corte con la presentación de la Comisión Interamericana. Entonces la Corte directamente designa a la Defensa Pública Interamericana para la representación de esas víctimas, lo que motivó obviamente un litigio procesal por parte del Estado diciendo que no estaban individualizadas y que por lo tanto no podían participar del proceso internacional. Eso quedó zanjado porque la Corte dijo que el único requisito que exige el reglamento es que las víctimas o presuntas víctimas a esa altura estén identificadas en el informe de fondo y que estaban perfectamente identificadas, aunque luego ya no se había podido dar con ellas. Les estoy resumiendo una situación procesal que fue bastante más larga, en medio segundo, pero lo cierto es que la Corte Interamericana designa a la Defensa Pública para que intervenga, el Estado se opone a esto con una excepción preliminar que fue respondida por nosotros y finalmente la Corte resolvió en favor de nuestra petición diciendo que podíamos representar ausentes en un proceso internacional. Esto también tiene un impacto luego en las indemnizaciones que fija la sentencia, porque podrán ver que fija unas indemnizaciones de un monto de dinero en favor de esas víctimas ausentes, entonces el Estado ahora en el proceso de, digamos, de cumplimiento de la sentencia, que ya pagó todas las indemnizaciones de las personas que estaban ubicables, pidió a la Corte que tenga por cumplido todo ese punto y nosotros nos opusimos diciendo que las indemnizaciones de las víctimas que todavía están ausentes, porque algunas incluso fueron encontradas luego de la sentencia, debían ser depositadas, consignadas en una cuenta bancaria en dólares durante el plazo de 10 años, que es lo que ordena la sentencia, por si alguna de esas víctimas ausentes aparecía. Y que al cabo de los 10 años, si nadie había reclamado el cobro de esas indemnizaciones, se devolvían al Estado. Hay otras medidas de prueba que también tuvieron medidas de reparación, perdón, que también tuvieron particularidades por esta calidad de ausentes, pero bueno, no vamos hoy a conversarlas. Y después otra particularidad procesal que tuvo el caso es que había algunos hechos, van a ver que son muchos hechos los que se investigaron en este proceso internacional, pero algunos hechos estaban vinculados con cuestiones de tortura sexual. Digamos, había víctimas, mujeres, que habían sido víctimas de tortura sexual, así la califica la Corte en la sentencia, no es violencia contra las mujeres, utiliza el término tortura sexual. Muchas de ellas habían sido violadas por agentes de Estado, tanto en las dependencias policiales como en las dependencias ya penitenciarias luego, y esto generó dos cuestiones procesales para que tengan en cuenta en la ejecución tanto de la sentencia como luego en el dictado en la ejecución de la audiencia como el dictado de la sentencia. Respecto de la audiencia, una de esas víctimas fue la que nosotros seleccionamos para que declare ante la Corte. Digamos, eran 16 víctimas, seleccionamos a una para que declare ante la Corte y unas cuantas más para que declaren por escrito. Pero en la audiencia la que seleccionamos era una mujer que iba a relatar estas torturas sexuales, por lo tanto le pedimos a la Corte que le reciba declaración testimonial en la audiencia privada. Que no fuera transmitida, como ustedes saben, las audiencias de la Corte son transmitidas en directo a todo el mundo, pedimos que esto sea hecho en audiencia privada,
la Corte nos hizo lugar y antes de iniciar la audiencia del caso se le recibió declaración a esta víctima y solo estuvieron presentes los jueces, las partes e incluso el personal de la Corte estaba reducido al mínimo, solo estaba presente el secretario en ese caso. Incluso el personal auxiliar que siempre está por allí había sido desalojado de la sala para que esta señora pueda relatar algo muy difícil, muy grave y con la intimidad del caso. Y esta misma razón justificó que luego solicitáramos a la Corte que al dictar sentencia se refiera a ella solo con sus iniciales, algo que la Corte ya ha hecho en muchas oportunidades, pero que si la parte no lo pide expresamente, en la sentencia aparece con nombre y apellido. La sentencia no relata los detalles de la tortura sexual, lo cual está bien, pero nosotros de todos modos habíamos solicitado que al dictarse sentencia, por la misma razón por la que pedimos audiencia privada, se mencione a la señora solamente con sus iniciales por el impacto revictimizador que podría tener mencionarla con su nombre y apellido. Sigamos, Lu. Bueno, como verán, las violaciones del caso son muchas. Obviamente no puedo referirme a todas estas cuestiones, muchas de ellas son estándares ya muy asentados en la Corte Interamericana, que ya vienen sostenidos en muchos casos, como la discusión, por ejemplo, general del derecho a la libertad personal, aunque en este caso tuvo una particularidad que ahora se las voy a mencionar, el derecho a las garantías judiciales, el deber de investigar, en fin. Hay una serie de estándares que son muy comunes, no me voy a detener en ellos, solo aquí tal vez mencionarles que hubo una cuestión particular en cuanto a la competencia material de la Corte para juzgar en torno a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, porque Bolivia había dicho que los hechos son previos a que Bolivia ratificara esta convención y nosotros lo que opusimos es que no estábamos solicitando que se aplique la convención al hecho de tortura, sino al deber de investigar con debida diligencia que surge de los artículos 1, 6 y 8 de esa convención. Y como con posterioridad a la tortura nunca se había investigado y esta situación continuaba incluso, nunca se había investigado con diligencia hasta el momento de la audiencia, entonces la Corte tenía competencia para aplicar esta convención a partir de la fecha de la ratificación, que por supuesto era posterior a los hechos de tortura, pero como el deber de diligencia no se había activado a partir de la ratificación, a partir de esa fecha se podía declarar una violación a la convención y la Corte nos hizo lugar a ese planteo. Lu, sigamos. Porque nada, ahora me quedan 15 minutos. Bueno, de todas estas violaciones, quería compartir con ustedes lo que me parece que es el aspecto más interesante, más novedoso del caso, que tiene que ver con la protección del domicilio y el derecho a la privacidad. La jurisprudencia de la Corte en materia de allanamientos es muy escasa. Si ustedes la buscan, prácticamente no hay casos de allanamiento. Hubo dos previos a este, pero no específicamente sobre allanamiento, sino sobre algún aspecto del allanamiento. En este caso, todos los hechos no se los puedo contar, pero lo cierto es que se habían practicado una serie de allanamientos durante la noche en Bolivia, y en esos allanamientos se detuvieron a todas las víctimas del caso, a quienes además sometieron a tortura. La particularidad es que la Constitución boliviana prohíbe los allanamientos nocturnos, salvo caso de flagrancia. Los prohíbe directamente. Y la ley procesal vigente en ese entonces, incluso hoy, también los prohíbe, excepto casos de flagrancia o consentimiento de los habitantes. No eran casos de flagrancia, los hechos eran no me acuerdo exacto las fechas, pero digamos del 14 de diciembre y los allanamientos se practican 4 días después, así que claramente no era una situación de flagrancia, aunque esta fue una discusión fuerte del caso porque el Estado sostenía que había sido un caso de flagrancia, que como estaban buscando a los autores, estaban todavía en flagrancia. Llevamos un perito que discutió esta cuestión y en ninguna posible interpretación de la idea de flagrancia podía ser admisible en este caso, así que hay un desarrollo de la Corte también allí respecto de lo que se debe entender por flagrancia o no. La discusión acá era si el allanamiento nocturno
requiere, aparte de que era ilegal porque estaba prohibido, si requiere algún estándar de protección diferenciado. Y de esto es lo que quería conversar con ustedes esta tarde. La siguiente, Lu. Bueno, la Corte primero hace un desarrollo que no es muy novedoso, pero que no es muy frecuente tampoco, respecto del derecho a la libertad y los allanamientos ilegales. En este caso, la Corte decretó violaciones al derecho a la libertad aduciendo que las detenciones que se produjeron en el marco de allanamientos ilegales eran ilegales. Ustedes conocerán seguramente la distinción que suele hacer la Corte en materia de libertad respecto de detenciones ilegales y de detenciones arbitrarias. Y acá la Corte dijo, como estos allanamientos se hicieron durante la noche y los allanamientos nocturnos están prohibidos en la Constitución y la legislación procesal del Estado, entonces ese allanamiento no fue conforme a la ley, por lo tanto es ilegal. Y si ese allanamiento es ilegal, la detención que se produce en el marco de ese allanamiento también es ilegal. Y además agrega, y además es arbitraria esa detención porque durante el desarrollo de ese allanamiento se produjeron distintos hechos de tortura o trato cruel. Por lo tanto, decreta la violación al derecho a la libertad, pero atado a un allanamiento ilegal. Es decir, la detención es ilegal porque el allanamiento fue ilegal, pese a que había una orden de detención. Digamos, hay un juez que ordena el allanamiento. En uno de esos allanamientos parece habilitar días y horas, algo que no estaba permitido en la legislación, y ordena las detenciones de un número de personas. Algunas de esas personas son detenidas en los allanamientos, es decir, había una orden de detención. Pero la Corte lo que dice es, sin perjuicio de la orden de detención, como la detención se concreta en el marco de un allanamiento ilegal, la detención es ilegal y es arbitraria, y luego entra a considerar también algunos aspectos interesantes que no vamos a abordar, que es la falta de control judicial de esas detenciones, porque estas personas las torturan durante la noche y las llevan al día siguiente a la audiencia de control de preventiva, digamos, de detención, con ciertas particularidades, y en esa audiencia algunos abogados dicen, señores, mírenlos, están todos golpeados, y el juez dice, abogado, limítese a discutir las cuestiones de la procedencia de la prisión preventiva. Entonces la Corte dice, no hubo un control judicial de las detenciones y por lo tanto también hay una violación al 7.6, al 7.5, y también al 7.6 porque no hubo un recurso efectivo contra esta detención. Esto no lo vamos a desarrollar, pero sepan que ahí hay una mirada interesante de la Corte, porque habiendo orden de detención, dicen la detención es ilegal, porque como se ejecuta en el marco de un allanamiento ilegal, es ilegal, y es arbitraria porque se tortura, y además se viola el 7.5 y el 7.6 porque no se controla debidamente esa detención y lo que sucedió en el marco de esa detención, y no hubo un recurso efectivo para esas personas. La siguiente, Lu. Cómo se pasa la hora, es impresionante cuando uno está hablando. Bueno, la Corte respecto del derecho a la vida privada, porque digamos, todo esto que les conté es los el derecho a la libertad en el marco de un allanamiento ilegal. Pero además la Corte analiza esos mismos allanamientos desde la óptica del derecho a la privacidad y el derecho a la vida familiar, artículo 11.2 y artículo 17 de la Convención Americana. Y allí dice algo que es bastante conocido, pero que la Corte no había desarrollado mucho, que es que la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio por parte de la Convención Americana implican que hay espacios, que hay ámbitos personales que tienen que estar exentos de las invasiones abusivas o arbitrarias por parte de la autoridad pública. ¿Sí? Algo que en nuestros derechos locales, procesales constitucionales, es un estándar en general muy asentado, pero que la Corte no había desarrollado mucho. Es decir, hay un derecho a la privacidad y ese derecho a la privacidad y también a la vida familiar, que son dos derechos diferentes, está exento de la autoridad de los magistrados, diríamos, en la República Argentina. Está exento de intromisiones o de injerencias abusivas o arbitrarias. Entonces, como consecuencia de esto, la Corte dice, el domicilio es un espacio en el cual se desarrolla la vida privada, la vida familiar, porque acá eran familias, y por lo tanto requiere una protección reforzada. La siguiente, Lu, por favor.
Bien, fíjense que ahí les pongo el párrafo por si quieren ir a ver, aunque sea esto, la Corte, cuando desarrolla esta idea de vida privada, dice que la familia, y más allá de que aclara que no hay un modelo de familia, cualquier idea de familia es esencial a la sociedad. Y por lo tanto, el Estado está obligado a realizar acciones positivas y acciones negativas para proteger a las personas contra las injerencias arbitrarias. Y acá nos vamos a ocupar de ambas a continuación, porque la Corte analiza, bueno, cuáles son esas acciones positivas y cuáles son esas acciones negativas que los estados tienen que desarrollar en el caso concreto de un allanamiento para proteger el derecho a la familia garantizado en el artículo 17 de la Convención. Al siguiente, Lu. En el párrafo 149, la Corte desarrolla un poquito más cuáles son estas acciones y dice que, en primer lugar, una obviedad, es necesario obtener autorización, ¿no? Orden judicial. No se puede ingresar en un domicilio, esta es la regla, sin orden judicial. Y si esta regla tiene excepciones, esas excepciones tienen que ser interpretadas en forma estricta. Esto que uno dice así alegremente cuando enseña derecho constitucional es una cosa a la que habría que prestarle más atención. Porque en general lo que tendemos a hacer, tanto en allanamientos como en detenciones, es ir a pensar las excepciones. ¿Cuándo se puede entrar sin orden? ¿Cuándo se puede detener sin orden? Y lo que la Corte acá nos dice es algo sobre lo que a veces convendría detenerse un poco más. La regla es que estas cuestiones, en la medida en que son intromisiones en derechos convencionales, tienen que hacerse con autorización. Y la autorización, en este caso, frente al domicilio, es una orden judicial. Cualquier excepción a esa orden judicial debe interpretarse en forma restrictiva. ¿Y por qué acá era importante? Porque la única excepción que estaba contemplada para el allanamiento nocturno era la flagrancia. Entonces la Corte dice, no me pueden decir que flagrancia es cualquier cosa. De hecho, si hay dos interpretaciones posibles, vamos a tomar la más estricta, porque son excepciones y con tanto que excepciones deben ser interpretadas en forma estricta. La siguiente, Lu. Bueno, sí, saquemos esta, no importa, no quiero detenerme acá porque no tenemos tiempo, pero sí en esto. Luego de desarrollar la Corte por qué los allanamientos durante la noche deberían tener un estándar diferente y de decir que en definitiva durante la noche hay otros bienes, otros intereses jurídicos en juego que no los hay durante el día, si tengo tiempo vuelvo sobre esto. Después se dedica a algo que sí es novedoso, que sí es la primera vez que lo dice la Corte, y es qué sucede cuando en un allanamiento hay niños, niñas y adolescentes, que era el caso. Muchos de estos allanamientos había niños que vieron la violencia, vieron la tortura, vieron todo lo que sucedió. Entonces, en ese párrafo 148 que ya les mencioné, la Corte nos recuerda que los allanamientos, en tanto que injerencias en el derecho a la vida privada, a la vida familiar, en tanto que injerencias en el artículo 11 y en el 17 de la Convención, son más graves cuando afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y luego nos dice, fíjense en el párrafo siguiente, en el 150, que ahí les copié, que la presencia de niños, niñas y adolescentes durante la noche en un allanamiento nocturno es una situación esperable y previsible. Digamos, no es algo que, llegué a una casa de noche y me encontré con un niño, algo que nunca hubiera podido imaginar, ¿no? La Corte dice, en primer lugar, si vamos de noche a un domicilio, es esperable, es previsible que haya niños. Y entonces, en la medida en que hay niños, las fuerzas policiales, fíjense lo que dice la Corte, en ese caso concreto, no tomaron medidas especiales con el fin de protegerlos. Leído desde otro lado, lo que nos está diciendo la Corte es cuando se va a hacer un allanamiento nocturno, en los casos en que esté permitido, reitero, en Bolivia no lo estaban, se deben tomar medidas especiales para proteger a los eventuales niños, niñas y adolescentes que pudieran estar presentes, ¿sí? La siguiente. Para decir esto, la Corte utiliza, vamos a verlo ahora en un ratito, un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habíamos presentado los defensores interamericanos, que ahora enseguida se los voy a mostrar. Pero después de decirnos esto, decirnos que es previsible que haya niños y que hay que tomar medidas especiales cuando va a haber niños,
nos dice que en este caso concreto los niños y adolescentes quedaron en una situación de desamparo que no fue atendida por el Estado. Algo que probablemente suceda con mucha frecuencia en nuestros estados nacionales, ¿sí? Se detiene a los padres, los niños quedan allí con un vecino, con alguien. En este caso, muchos de los niños fueron llevados con los padres a la comisaría, en el caso de Bolivia, y esos niños que fueron llevados a la comisaría, en el caso de Bolivia, luego niños, eran adolescentes, algunos de ellos, les abrieron la puerta y dijeron, listo, vos andate. Entonces, frente a eso, la Corte dice que el Estado no toma medidas para asegurarse que los niños y adolescentes que fueron detenidos durante el allanamiento fueran recibidos por familiares o personas aptas para garantizar su protección luego de su liberación, tomando en cuenta que sus padres se encontraban privados de libertad. En este párrafo, la Corte se está refiriendo a este caso concreto, a lo que pasó en este caso, pero es muy fácil extraer un estándar de acá. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Que cuando hay un allanamiento y hay niños, el Estado debe tomar medidas para asegurar que los niños y adolescentes que están en el allanamiento sean recibidos por familiares o personas aptas para garantizar su seguridad. ¿No? Este es el estándar que surge del párrafo 156 y es algo que muchos de nuestros estados probablemente se encuentran en falta en estas situaciones. La siguiente, Lu. Ya me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, ¿qué dijo el Tribunal Europeo sobre esta cuestión de los niños? Digo una cosa más, te juro, y termino. El Tribunal Europeo, frente a un caso muy parecido también, en relación con el memorándum total, frente a un caso muy parecido a este, el Tribunal Europeo de Derechos no parecido a este, pero en el que se trataba de un allanamiento en el que había presentes mujeres y niños, el Tribunal Europeo había dicho que la posible presencia de familiares en el lugar de la detención, era un allanamiento también, es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta en la planificación y ejecución de este tipo de operativos policiales. De acá obtiene la Corte el estándar que finalmente nos fija, que es que para un allanamiento donde es previsible que haya niños, se deben tomar medidas particulares para atender a esos niños. La siguiente, Lu. Y no solo esto respecto de los niños, sino que además la Corte dice que en estos casos hay que preparar esos allanamientos con un enfoque de género. ¿Por qué? Porque la injerencia en domicilios de horario nocturno impacta de manera desproporcionada en las mujeres y en los niños, porque el hogar, bueno, en definitiva nos explica por qué es esto, pero dice, bueno, las horas de la noche es la vida familiar, es donde están las mujeres que muchas veces son las encargadas, por razones que ya conocemos, de estas vidas hogareñas, es donde algo que se discutió en el peritaje, las mujeres estaban con ropa de cama y etcétera, etcétera. Entonces, la Corte lo que dice es, si se va a hacer un allanamiento nocturno, es necesario ejecutarlo con enfoque de género, previendo que pueda haber mujeres, no solo niños, sino mujeres, y que por lo tanto tienen que tomarse medidas adecuadas para esa presencia de mujeres en el horario nocturno. ¿De acuerdo? La siguiente, Lu. Bueno, no, dejemos porque esto no tenemos tiempo. Solamente para terminar, ya sacalo si querés, Lu, la presentación, invitarlos a invitarlas, porque me quedé sin tiempo, a hacer una lectura de este caso. Tiene algunos estándares interesantes. Para mí, lo más original del caso es el desarrollo de allanamientos, pero no solo. Hay un aspecto que también es interesante y que no pude abordar, pero los invito a leerlo, que es la exposición pública de los imputados. Estos imputados, todas estas personas que tuvieron durante esa noche, al día siguiente fueron expuestos en una conferencia de prensa como los autores del robo a Prosegur, incluso antes de ser conducidos ante el juez, y la Corte ratifica un estándar que ya había brindado en otro caso, diciendo que esto afecta el principio de inocencia y que además afecta el derecho a la honra y al honor. Y que es responsabilidad de los agentes de Estado no hacer afirmaciones de este tipo por estas violaciones que pueden implicar. Así que este es otro aspecto interesante del caso que merecería una lectura detallada. Bueno, perdón por hablar tan rápido, había mucho por decir y muy poco tiempo, y muchas gracias por haber estado aquí esta tarde.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Silvia, por ese resumen maratónico que acabas de hacer de un fallo muy complejo como es Valencia Campos, y justo lo usamos hace un par de semanas con Lucas Zuccoli, que dimos un curso sobre allanamiento y usamos Valencia Campos, pues unos estándares que no hemos visto en la Corte Interamericana, es una cosa hiper novedosa, con los allanamientos nocturnos que Nuestro es el allanamiento prácticamente. para nosotros, aparte, es súper interesante también el allanamiento nocturno con nuestra propia, digamos, regulación interna. Y acá hay algunas preguntas. Esta pregunta creo que tiene más que ver con el trámite ante la Corte y Comisión, pero bueno, la hacemos igual. Pregunta Teresa, ¿puede peticionarse una medida cautelar con la primera presentación a la comisión? En ese caso, el peticionante sería una mamá a la que le quitaron a su hijo y nunca lo quiso dar en adopción y quiere pedir que no sea adoptado hasta tanto se resuelva el caso. Ya se expidió a la corte del país digamos, que está siendo demandado, confirmando la adoptabilidad, por lo que está abierta la vía a la comisión. Entonces entiendo que son cuestiones quizás más genéricas de cómo es el trámite ante la comisión. No sé si alguno quiere responder. De respuesta corta, la respuesta es ni. Medidas provisionales en la comisión no se pueden solicitar. Las medidas provisionales son siempre en la Corte. En la comisión se pueden solicitar medidas cautelares. Y sí, con la mera presentación se puede solicitar una medida cautelar, incluso antes. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. A ver, acá tenemos otra pregunta, que bueno, ¿qué perito, esto también para el caso de Valencia Campos, qué perito explicó la flagrancia? María Piqué, de Argentina, es una profesora de de Garantías Constitucionales de la Universidad de Buenos Aires. María Piqué fue la perita tanto para el caso de allanamiento como para el caso de flagrancia. Muchas gracias. Y bueno, esto para el doctor Allende, respecto también del tema pericial, que bueno, eso después decidirá usted si, si la contesto o no. Dice, ¿de qué nacionalidad son los peritos que no quisieron participar? Que eso, bueno, no sé si lo quiere decir. Y después, de México, ¿de qué institución son los que sí intervinieron? Los de México son privados y los de los países que no quisieron, ya le contesté en el mensaje al colega para no ser inoportuno, ¿no? Perdón. Respetando la posición de quien no quiso, ¿no? Perdón, bueno, muchísimas gracias. No vi quizás, claro, respondió por privado, perfecto. En Bueno, privado. muchísimas gracias. Sí, yo supuse que quizás había alguna reserva, entonces hice la aclaración. Hay otra pregunta que dice, como defensores, el uso de la estrategia de defensa no es natural en el ejercicio profesional del derecho, más cuando la litis es de manera destacada sobre derechos humanos como los casos que nos plantean. ¿Qué sucede? Explica a nivel metodología de trabajo, me gustaría saber sobre la estrategia de defensa. ¿Cómo la diseñan? ¿Qué temas desarrollan? Si pudieran darnos un ejemplo en general. Silvia es la más indicada. Bueno, no sé si es un error en la pregunta, pero yo creo que sí, la estrategia de litigio es parte esencial de la defensa, siempre. Y en estos casos, donde no se trata de defensa, sino de representación de víctimas, o sea, la defensa la hacen los abogados que defienden al Estado, que es el, digamos, demandado, entre comillas. Lo cierto es que sí hay que hacer un planteo, hay que pensar el caso siempre en términos estratégicos. ¿Cómo se diseña la estrategia en un caso? En primer lugar, viendo con qué contamos, porque a veces nos gustaría hacer una estrategia y no tenemos los elementos, ¿no? Son procesos muy largos, son víctimas muy desgastadas, entonces siempre tenemos que transitar entre dos carriles. Una respecto de qué es lo que tenemos, otra respecto de cuál es la expectativa de la víctima. Y a veces estos dos carriles están muy separados, entonces ahí hay un gran trabajo que tenemos que hacer, es tratar de acercarlos, ¿no? Convencer a la víctima qué es lo posible y qué es lo conveniente a la luz de lo que tenemos. Y luego, bueno, depende de cada caso cómo pensás la estrategia. A veces uno pide alguna cuestión de más, plantea alguna violación de más para que la Corte pueda decirnos que no y que el Estado se vaya como que, bueno, gane una. Depende de qué estados, a veces esta puede ser una estrategia, a veces es mostrar la estrategia en lo mínimo posible y guardarse alguna carta para desarrollarla en la audiencia y no
que el Estado no sepa todo lo que vamos a plantear. Bueno, esto en nuestros talleres para defensores interamericanos es algo que discutimos mucho, cómo pensar la estrategia de cada caso, y la verdad es que es una respuesta que no se puede dar completa si no es en el marco de un caso concreto. Cada caso es diferente, cada víctima es diferente, y a veces la verdad es que más allá de lo que nosotros pensemos, tenemos una víctima que es la dueña del caso y que muchas veces tenemos que hacer cosas. Bueno, Fernando les contó, la víctima quiso hacer una presentación, me acuerdo que esto lo conversamos en su momento, quiso hacer una presentación de protección, todo indicaba que esa presentación de protección no iba a tener éxito, pero la víctima la quería y bueno, acá ya la estrategia queda de lado, ¿no? Esto nos pasa muchas veces. Y después, en términos de pensar estratégicamente un caso, es importante pensar los peritajes. Digamos, nosotros vamos a llevar a la corte algún perito o 2 peritos, pero no podemos llevar 10 peritos porque la corte no nos los va a admitir. Entonces es importante pensar, bueno, qué aspecto del caso queremos resaltar, qué aspecto del caso es más novedoso a la luz de la jurisprudencia que ya tiene la corte. O sea, llevar un perito para que cuente lo que la corte viene diciendo hace 20 años. Si es un caso muy simple y no tenemos otra cosa, está bien. Pero si el caso presenta aspectos originales, esos son los aspectos que hay que iluminar para generar jurisprudencia novedosa que pueda ser útil después para toda la región. Entonces, la verdad es que es una respuesta que requeriría un curso en sí mismo sobre estrategia. Nosotros tenemos mucha capacitación en este terreno y bueno, no se puede desarrollar en tan pocos minutos, pero espero que esto haya servido como respuesta. No sé, Fer, si querés agregar algo. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente la pregunta es diferenciar lo que uno puede hacer como estrategia de defensa dentro de un proceso nacional, que es totalmente distinto a una eventual estrategia de cómo desarrollar el caso en el litigio estratégico internacional. Es totalmente distinto y coincido, creo plenamente, en realidad tiene que ver mucho con el tipo de caso de que se trata, porque en este sistema, pues, te puede tocar un caso de ámbito laboral, ámbito administrativo, penal, civil, familiar, derechos humanos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el caso particular y a partir de ahí diseñar las líneas que vamos a seguir y sobre todo considerando ante qué estado vas a seguir el caso, el tipo de víctima que uno va a representar, la disponibilidad probatoria, las reglas probatorias para poder establecer esto. Creo que no podría agregar más eso atinadamente, ¿no? Es decir, ya es un caso que ya ha pronunciado la Corte, se le va a dar solidez a las líneas de jurisprudencia que ha sentado o se va a ampliar un poquito la perspectiva, ¿no? Yo creo que mejor explicado de lo que acabas de decir, Silvia, no. Y sí se requiere mucho tiempo. Muchas gracias, doctora Allende. Silvia, le damos la palabra a la doctora Florencia Hailing, que tiene la mano levantada, que también es defensora pública interamericana, simplemente para quienes no la conocen. Ahí la perdí. ¿Qué pasa si la situación sea un poco al revés? Pero en línea con lo que contaba Fernando, si la víctima tal vez temerosa o sea, llevó el caso a la comisión, presentó todo, pero bueno, una cosa es la comisión y otra cosa es la corte, y se tiene que sentar ante la corte frente al Estado para sostener su pretensión y se pone temerosa y no quiere, ¿no? Entonces ahí uno como defensor sabe que lo mejor que puede hacer es llevar a esa víctima para que cuente su vivencia y su historia, pero por otro lado también tiene que respetar el derecho de la persona a decir, no, mirá, una cosa es que yo llevé esto hasta la comisión, pero yo no me voy a sentar ahí, no voy a salir de mi país, no voy a hacer, un poco en línea con lo que contaba Fernando, ¿no? Hasta dónde uno puede decir, bueno, declaramos por escrito, nos conformamos con una declaración por escrito, probamos Zoom, buscamos alternativas, o, bueno, un poco en línea con lo que contaba Fernando, ¿no? Porque eso también puede surgir como pregunta a la hora de armar el ESAP, donde uno tiene que presentar la prueba y ahí tomar la decisión si lleva o no lleva a la víctima, si la hace declarar por escrito, si no la hace declarar en función de sus necesidades y sus temores. Yo diría, Flor, que ahí hay que respetar a la víctima.
Digo, más allá de nuestras ganas, digamos, y capaz la víctima es el testigo, el mejor testigo, el que tiene que ir, el que va a ser más persuasivo ante la corte. A veces no, a veces mejor que no. Pero si es una víctima que uno dice, yo necesito que esté en la audiencia porque es muy persuasiva y esto va a ser importante para el caso, y la víctima me dice, no puedo, y es no puedo. Digamos, ahí hay un límite ético además. Que habrá que ofrecerle a la víctima, bueno, no querés declarar o podemos hacerlo por escrito, limitadamente, el Estado te va a poder preguntar lo que quiera, aún por escrito. Pero es un ámbito más resguardado, más cuidado, podemos pensar mejor las respuestas. Y si la víctima te dice no quiero ni una cosa ni la otra, y bueno, habrá que probar de alguna otra forma. No sé de qué nos disfrazaremos, pero a veces pasa. Creo que ese caso es más sencillo de responder que cuando tenés una víctima que quiere ir y vos decís, Claro. sabés que va a perjudicar el caso. Pero lo Porque va pensás, porque va. Bueno, sí, va a hablar de más, bueno, las cosas que nos pasa acá, no claro. necesitamos ir a la Corte Interamericana. Pero la pregunta era un poco con esto, con lo de Fernando, si por ahí no se puede pensar en medidas alternativas por ahí de protección para la víctima, pero bueno, ¿hasta dónde uno llega con esa protección, no? Porque por ahí es una protección muy esporádica o coyuntural, pero que no va a ser sostenida en el tiempo y el riesgo va a ser sostenido en el tiempo. Yo Sí, por y eso además la jurisprudencia, ahora le doy la palabra a Fer, pero la jurisprudencia en materia de provisionales de la Corte es muy restrictiva y no son eternas. Digamos, tal vez ahí si es una cuestión de temor, se me ocurre que una alternativa podría ser que no se transmita la declaración, que no quede grabada. Va a estar el Estado sentado, va a escucharla, que es lo que yo solicité en el caso de Blas Valencia respecto a esta mujer, porque había sido víctima de tortura sexual por otras razones, pero perfectamente uno podría decir, la víctima tiene temor, no quiere que esto se convierta en un video disponible para cualquier persona que quiera verlo, más allá de que va a estar el Estado interrogando, que no se grabe. Tal vez esa es una medida que puede hacer que la persona se sienta más tranquila, dependerá de cada uno. No sé, Fer, si querés agregar algo acá. Sí, precisamente ahí el tema es que contrario a la víctima de Florencia, nuestra víctima, Revilla Soto, está pero impaciente porque ya quiere acudir, ¿no? Y en ese sentido habrá que calmarlo porque no queremos, como dice Silvia, que se convierta en un mal testigo respecto a su propio caso, ¿no? Precisamente por esas ansias que tiene. Y precisamente el contexto que hay en esta problemática de ciertos países, como en el caso de Florencia, como en el caso de Revilla Soto, en donde cómo justificamos este problema que sabemos que pasa, pero concretamente en contra de una persona es muy difícil probarlo por la producción probatoria. Y en ese sentido, entonces, obtener un mecanismo de protección va a ser súper complejo. Y obviamente, nuestra víctima ya está viviendo en otro país, creo que su hijo ya está en otro país y eso le da en cierta manera más tranquilidad para poder visualizar esto de las declaraciones. Cosa distinta cuando estaba en su país, se le notaba este estrés, esta preocupación por su familia. Entonces yo entendería que sí es un caso complejo en el caso de si la víctima va o no va, porque está envuelta en un contexto muy problemático allá. Creo que es complejo, ¿no? La decisión es todo. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, ya nos hemos pasado un poquitito del horario, así que ya podemos ir cerrando la actividad sin más intervenciones. Y por supuesto que desde la Secretaría General de AIDEF le agradecemos tanto a la doctora Martínez, yo le digo Silvia porque la conozco hace muchos años, pero a la doctora Martínez y al doctor Allende Sánchez por sus disertaciones, por contestar todas las preguntas y bueno, por todo su trabajo como defensores públicos interamericanos, también me animo a decir. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hemos sido un montón esta tarde y esta actividad va a quedar subida al YouTube de la IDEF para quienes la quieran ver. Y por supuesto que el chat está lleno de halagos y de flores para ambos por sus disertaciones Sí, y por sí. ser tan claros y lleno de amor para ustedes. Así que lo pueden leer también para sentirse muy bien por el trabajo que hacen. Así que bueno, desde la Secretaría General simplemente agradecerles. Y a todos y a todas por la participación y también especialmente a la doctora Hegelin por la pregunta tan interesante y por participar de la actividad. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos y a todas A y ellos. muchas gracias por los comentarios.
Son los que saben y un montón y nos ayudan a todos un montón. Tienen que ser asesores, Nuestra sensei, sí. nombre y chapa y título, porque es lo que hacen todos los días. Muchísimas gracias.